Hola queridos amigos, queridas amigas, bienvenidos a un programa más de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores. Les recuerdo, siempre lo haré, que la expresión latina sapere aude significa atrévete a saber. A veces lo traducen como atrévete a pensar o atrévete a conocer, pero la traducción más exacta es atrévete a saber. Porque en efecto, saber es un desafío, aprender es un desafío siempre. Aprender, la expansión de los horizontes de nuestro intelecto, de nuestra cultura, la adquisición de nuevos tesoros, riquezas literarias. Cielo santo, eso es un proceso ininterrumpido a lo largo de toda una vida, es la labor de una vida, ese crecimiento espiritual, ese crecimiento intelectual. No debe nunca frenar, no debe nunca estancarse. Recuerden lo que decía Ortega y Gasset. Decía, hay individuos que llegados a cierto momento de sus vidas ya no aprenden más, ya no leen, ya no adquieren nuevos conocimientos y se dedican a vivir de los depósitos grasosos acumulados en el bajo vientre del espíritu, como osos que hibernan. Tremenda frase, ¿verdad? Ya son espíritus que empiezan a comerse a sí mismos, ya no, a comerse sus propias calorías, ya no adquieren nuevos nutrientes, viven de la grasa acumulada en el bajo vientre del espíritu, que dura metáfora, ¿verdad? Pero conozco gente así. Llegados a cierta edad, no quieren ya más aprender, se dan por satisfechos con lo poquito o mucho que saben, cuando en realidad el aprendizaje es la aventura de una vida entera, de una vida entera. Muy bien, hoy, queridos amigos, en Sapere Aude vamos a estudiar a un autor que ya hemos comentado 2 o 3 veces, pero siempre valdrá la pena hacerlo. Siempre, siempre valdrá la pena volver a él. Me refiero a Carlos Salazar Herrera y sus cuentos de angustias y paisajes. Yo creo, esta es mi convicción íntima, yo creo que Carlos Salazar Herrera es uno de los 6 mejores cuentistas de la historia de la literatura. Atención, lo que acabo de decir es bastante arriesgado. Uno de los 6 mejores cuentistas que nos ha regalado la historia y la vida. ¿Cuáles son los otros 5? Se los diré. Edgar Allan Poe, estadounidense; Guy de Maupassant, francés; Anton Chekhov, ruso; Horacio Quiroga, esos cuentos de amor, locura y muerte. Horacio Quiroga era uruguayo, no argentino, uruguayo. La gente comete muchas veces ese error de tomarlo por argentino. Ahí llevamos 4. El quinto es Julio Cortázar. Y el sexto, Carlos Salazar Herrera. Repito, Edgar Allan Poe, Guy de Maupassant, Anton Chekhov, Horacio Quiroga, Julio Cortázar y Carlos Salazar Herrera. Sí, sí, lo pongo a la altura de esos grandes, de esos titanes, ¿verdad? De esos mojones, de esos pilares de la historia del cuento, que es un género literario tan difícil, tan arduo, tan difícil. Y porque, ¿qué decirles, amigos? En una novela, en un cuento largo, en un texto de varios cientos de páginas, y puede que la novela no sea muy buena, puede que no esté muy bien lograda, pero siendo un género tan largo, no faltará nunca alguna cosita meritoria. Un personaje bien perfilado, una situación llamativa, una descripción muy evocadora, en fin, siempre, la novela siempre tendrá algunas cositas que la puedan redimir. Las malas novelas, las grandes, no necesitan eso. Pero un cuento, que es una forma tan breve, 2, 3, 4, 5, 6 páginas, cielo santo, tiene que ser casi perfecto. Es como un poema, tiene que ser perfecto, ¿verdad? Eh, el poema es más todavía delicado que un cuento, ¿verdad? El poema está obligado a la perfección. Eh, sí, pero un cuento, por su carácter conciso, sinóptico, generalmente pocos personajes, no mucho diálogo, eh, aunque hay grandes excepciones a esto del diálogo. 10 minutos de parada de Azorín es puro diálogo.
Sí, un cuento enteramente construido en forma de diálogo podría incluso representarse, podría hacerse una versión teatral, ¿verdad? De él. Entonces, sí, el cuento es un género muy, muy delicado y Carlos Salazar Herrera lo cultivó con un panache, con una brillantez, con una elocuencia, con esa prosa de él que a veces no sabe uno si está leyendo prosa o poesía, así es de bella. Una prosa que a menudo es prosa poética, lo que Neruda hubiera llamado poesía, ¿verdad? Es prosa, porque a ver, no está escrita en forma columnar, en versos con tal cantidad de pies y de rimas de tal o tal naturaleza, tampoco son versos libres, pero uno siente que hay detrás de la prosa de estos extraordinarios cuentos, uno siente que hay un gran poeta latente ahí, latente. Hay más poesía en los cuentos de Salazar Herrera que en la obra entera de muchos poetas tenidos oficialmente por tales poetas, ¿verdad? Poetas formalmente calificables como tales. Bueno, pero a menudo no hay poesía en esos poemas y sí los hay, sí la hay en abundancia, a cantaradas, sí la hay en la prosa de Carlos Salazar Herrera. Además, recordemos que estamos en presencia de un artista múltiple, que era un artista también plástico, un artista gráfico, era dibujante, era grabadista, era pintor, era escultor, de modo que sus cuentos tienen un componente visual muy, muy llamativo, muy colorido, muy plástico, muy cinematográfico, diría yo incluso, ¿verdad? La visualidad es muy importante en estos cuentos. Por eso quiero hoy volver a él y volveré más veces, volveré más veces. Los cuentos de Gusto y Paisajes no tienen desperdicio, no hay uno solo que no sea una obra maestra, no hay uno que sea flojo, son prodigiosos. Don Carlos Salazar Herrera era a tal punto eh, cuidadoso con el cincelamiento de su prosa, con los aspectos sonoros de su prosa, con el ritmo y la sonoridad, la eufonía de su prosa, es decir, con todos esos elementos que son la música en la literatura y que son poéticos, era tan cuidadoso con eso que tenía la costumbre de leer sus cuentos en el segundo piso de su casa donde vivía, los leía en voz alta, muy alta, al punto de que alguna vez se quejaron los vecinos. Los leía en voz alta para oír si la frase tenía ritmo, si tenía un buen final, si no quedaba trunca, si era un periodo bien construido, una frase con un comienzo, un arqué, un origen, ¿verdad? Un culmen, un apex, la culminación de la frase, y un final, así un telos, ¿verdad? Arqué, el inicio, el apex, el punto culminante de la frase, y el telos, el final de la frase, donde hay una especie de decrescendo, ¿verdad? Es crescendo, clímax y decrescendo. Cada frase la leía en voz alta, casi que vociferándola. Y eso prueba que era un escritor que necesitaba utilizar su oído, que escribía su prosa con un criterio musical, entonces tenía que oír cómo sonaba aquello. No bastaba con decir esto o lo otro, no bastaba con el contenido tético, digamos, con el contenido tópico de la frase, pues eso por supuesto que era delicado, pero es que además tenía que sonar hermosamente, además tenía que ser prácticamente música hecha con palabras, entonces él necesitaba oírse. Eso nos prueba que era un escritor músico, digámoslo así, un escritor músico. Bueno, don Carlos Salazar Herrera nace en 1906, muere en 1980 y, bueno, por supuesto, fue escritor, más específicamente cuentista, cuentista por antonomasia, como ya lo dije. Era dibujante, era un virtuoso del dibujo. Escribió un libro que fue muy popular en su época, que se llamaba Dibujo Práctico. Y fue profesor en la Universidad de Costa Rica, profesor de perspectiva y de dibujo lineal en Bellas Artes en 1942. Recién fundada la Universidad de Costa Rica, ya era el profesor en Bellas Artes de perspectiva y de dibujo lineal. Llegó a ser vicedecano de la Facultad de Bellas Artes en 1958. Ejerció ese cargo durante 2 años. Pero no solamente era un gran dibujante, era un portentoso grabadista en madera, un maravilloso grabadista. Cualquier edición de los cuentos de Angustias y Paisajes de Carlos Salazar Herrera que se respete incluye los grabados del autor.
los grabados con que el autor ilustró cada cuento. No todos, hay algunos que carecen de ilustración, pero casi todos tienen ilustraciones. A ver, una edición de los cuentos de Angustias y Paisajes sin las ilustraciones del autor es exactamente así de inaceptable como una edición del Principito que no incluyese los inmortales dibujos de Saint-Exupéry, de Antoine de Saint-Exupéry. Nadie va a proponer una versión del Principito con otros dibujos. No, los dibujos de Saint-Exupéry son tan bellos, tan sugerentes, tan hermosos, tan cercanos al mundo de la infancia que habría que estar loco para omitirlos en una edición o para proponer otro ilustrador. Habría que estar loco, nadie va a aceptar eso. Saint-Exupéry creó la imagen del Principito con su pelito ensortijado rubio y su bufanda alrededor del cuello y su vestidito celeste. Nadie, y el planeta fracturado, resquebrajado por los baobabs y el pequeño volcán y la rosa y el cuervo y el rosal y las dunas en medio del desierto. No, 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 no. En el caso del Principito, el texto es el doble. Es un texto literario y un texto pictórico, y no se puede traicionar el texto pictórico. Esas ilustraciones son consustanciales con el texto literario, son constitutivas del texto literario, no se pueden separar, sería una herejía, no, peor, sería un sacrilegio. Bueno, lo mismo que sucede ahí en ese caso con el Principito de Saint-Exupéry sucede con los cuentos de Angustias y Paisajes. Nadie, a menos de que esté muy descriteriado, eh, se propondría publicar una edición de los cuentos de Angustias y Paisajes con ilustraciones otras que las que ya creó el autor y que son bellísimas, ¿verdad? Entonces, don Carlos Salazar Herrera era dibujante, era grabadista, era escultor también, y era periodista. Comenzó publicando, ¿dónde más? Sino en el bendito repertorio americano, ¿verdad? Ah, que goce de la gloria eterna don Joaquín García Monge, el que creó esa maravillosa revista donde publicaron todos nuestros grandes autores y gente de la categoría de Rubén Darío y de José Martí y muchos otros grandes publicaron el repertorio americano. Sí, entonces don Carlos Salazar Herrera en 1930 empezó a publicar sus cuentos en repertorio americano y llegó a publicar 30 cuentos breves en general. Los cuentos de Angustias de Paisajes son cuentos muy breves. En 1947, por fin, publica los cuentos de Angustias y Paisajes en una edición que tenía 28 cuentos. No iba a ser la edición definitiva, 28 cuentos. Los publica la editorial El Cuervo, así como suena de raro, y con ilustraciones y grabados en madera del autor, una vez más. Eso tiene que ir con el texto. Han sido traducidos al inglés, al francés, al alemán, al checo y al ruso. Son cuentos que han tenido una acogida universal, ¿verdad? Eh, en 1950, don Carlos Salazar Herrera se convierte en el primer director fundador de la Radio Universidad de Costa Rica, que a la sazón se llamaba Radio Universitaria. Se llamaba Radio Universitaria. Hoy en día se conoce como Radio Universidad de Costa Rica. En el 50, él es el primer director. Cuando uno entra ahí a la zona de la radio donde está el estudio de grabación, ve una enorme foto muy linda de don Carlos Salazar Herrera. Era un hombre muy sensible a la música, lo cual, una vez más, se percibe en los elementos eufónicos de sus cuentos, en el ritmo de su prosa, en la melodía de su prosa, en la armonía de su prosa. Estamos en presencia de un escritor que también era un gran músico a su manera. Y en la Radio Universidad de Costa Rica lo que transmitía en esa época era música clásica, de tal manera que el, el, el paladar musical de don Carlos Salazar Herrera era sumamente sofisticado. En 1963, don Carlos Salazar Herrera publica la segunda y definitiva edición de Cuentos de Angustias y Paisajes, añadió 2 piezas para un total de 30 cuentos, y esos son los 30 cuentos, en 1963. Es muy curioso porque, bueno, los cuentos de Angustias y Paisajes tienen títulos muy breves que consisten simplemente en un artículo y un sustantivo. Nunca más que eso, nunca más. Les voy a leer los títulos. La Bocaracá, el puente, la calera, el novillo, el calabazo, el bongo, un matoneado, la bruja, el grillo, el beso,
un grito, la ventana, la dulzaina, el mestizo, los colores, el botero, la sequía, el temporal, el estero, el curandero, la trenza, el cholo, la saca, la montaña, las horas, el camino, el chilamate, una noche, el resuello, el cayuco. Esos son los 30 cuentos de Angustias y Paisajes, tal como quedaron definitivamente en la edición de 1963, que es la segunda. Como les decía, la primera del 47 solo contenía 28 cuentos. Son tan bellos estos cuentos que yo no dejo de lamentarme de que don Carlos no haya hecho 500 cuentos. Podría haber pasado su vida entera haciendo cuentos de esos, serían maravillosos. Aunque quizás habría caído en la fórmula, ¿verdad? En la repetición, en el reciclamiento de fórmulas, de manierismos, de estilemas. Un estilema es un trait de style, es un rasgo de estilo, ¿verdad? Sí, en la repetición de procedimientos retóricos, de estilemas, de temas quizás también, de personajes, yo qué sé. Pero bueno, de lo bueno poco, decía mi abuela, de lo bueno poco. Bueno, es tampoco, ahora 30 cuentos es mucho, es un volumen muy eh, surtido, no hay lugar de eso, no hay lugar de dudas de eso. Lo que pasa es que, claro, son tan lindos, ¿verdad? Estos cuentos yo los comencé a leer en 1972, imagínate, estaba yo en cuarto grado de la escuela primaria en el Liceo Franco Costarricense, tenía 9 años de edad. A ver, sí, 8 a 9 años de edad y los leímos más enfáticamente todavía en el 74, estaba yo en sexto grado, ahí tenía de 11 a 12 años de edad y ahí se leían mucho y tenía una profesora maravillosa que usaba los cuentos como textos para dictado y para análisis literario. Lo que es más, estos cuentos son tan hermosos que incluso los profesores de francés del Franco, los profesores de francés que supuestamente nos enseñaban literatura francesa, y ciertamente lo hacían, pero también nos ponían como textos para el análisis, para el comentario, para el decriptaje, ¿verdad? Ese pequeño, delicioso ejercicio hermenéutico que es el desciframiento de un texto, la comprensión cabal de un texto, entendiendo que un texto por principio nunca se agota y nunca nos libra todos sus secretos. Pero los profesores de francés usaban también los cuentos de Angustias de Paisajes para dictado no para dictado, allá y no, lo usaban para análisis literario para análisis literario y eran extremadamente jugosos para eso. Era una materia prima formidable para el ejercicio de análisis literario, ¿verdad? De ejercicios de lectura. Muy bien. Así que en el 63 sale el volumen con los 30 cuentos, ya leí todos los títulos. En el 64, un año después, don Carlos Salazar Herrera es galardonado con el premio Magón, que es nuestra máxima distinción y reconocimiento cultural, es el premio Magón. En 1915, perdón, en 1965 un año después del Magón y 2 después de la edición definitiva de los cuentos de Angustias y Paisajes, publica 3 cuentos, que son cuentos largos y de un estilo muy diferente de los cuentos de Angustias y Paisajes. Esos 3 cuentos son muy valiosos, pero si vamos a leerlos esperando lo que nos ofrecen los cuentos de Angustias y Paisajes, vamos a quedar decepcionados, porque no es la misma oferta literaria, es otro experimento de escritura, es otro estilo, es otro enfoque, es otro abordaje al género cuento. Vale la pena leerlos, por supuesto, lo que más creo que es obligatorio leerlos, los 3 cuentos, pero atención, no esperen en ellos la muy particular, singular magia de los cuentos de Angustias y Paisajes. Proponen otra cosa, no son ni mejores ni peores, son otra propuesta literaria y estética. Tenemos que tomarlos como tales, ¿verdad? Muy bien, don Carlos Salazar Herrera se inscribe porque estos cuentos de Angustia y Paisajes tienen siempre por protagonistas campesinos, agricultores, peones, orilleros, en fin, boteros, todas esas cosas de ese mundo maravilloso. Los cuentos de Angustia y Paisajes se inscriben dentro de la tradición del costumbrismo. ¿Quiénes, ¿Quiénes practicaron el costumbrismo en nuestras letras? Bueno, por supuesto aquí Leo Echeverría con sus concherías, Magón, el gran Magón, el del Clis de Sol, sí, y el de la propia, claro.
Doña Carmen Lira usó en su escritura el costumbrismo. Y Joaquín García Monge en El Moto, en esa gran novela que es El Moto que nos legó, también es eminentemente costumbrista. Y sí, era el estilo de la época, el estilo de toda la primera parte del siglo XX en la literatura en Costa Rica. Y ya cuando, ya cuando aparecen los cuentos de Angustias y Paisajes en el 47, ya el costumbrismo venía de salida. Y los cuentos de Angustias y Paisajes en ese aspecto son quizás un poquito anacrónicos, un poquito de pasé, cultivan un tipo de lenguaje, un tipo de habla que ya, digamos que como recurso estético se había agotado, ya había dado todo lo que podía dar. Pero no importa, no importa. El escritor, el escritor utiliza esa habla con tal genio, con tal sentido del humor, con tal belleza, que todo el esplendor de nuestra habla vernácula, ¿verdad? De nuestra habla campesina emerge ahí. Bellísimo, ¿verdad? Entonces, sí, está con Aquileo Echeverría, con Magón, Carmen Lira, Joaquín García Monge y muchos más, muchos más, muchos. En la primera mitad del siglo XX casi todos los escritores cultivaban el costumbrismo, los escritores costarricenses. En marzo de 1943, también en el repertorio americano, escribe yo, nuestra gran Yolanda Eramuno, escribe un texto muy polémico que se llama Protesta contra el folclore. Y esto en 1943, es decir, a ver, 4 años antes de que salieran los cuentos de Angustias y Paisajes. Y ya Yolanda sí protesta, en efecto, sí, critica el uso del costumbrismo. Básicamente Yolanda nos dice, señores, no vamos a pasarnos el resto de la vida hablando como politos, como maiceros, como paleros, como orilleros, como campesinos, como agricultores, llámenlos como quieran. Ya eso se agotó, ya ha habido un montón de escritores que han usado ese tipo de lenguaje. Usemos otro recurso. San José se ha convertido, Costa Rica se ha convertido en un país más urbano que agrario. Es importante cultivar el tipo de habla de las personas citadinas de la ciudad, de las personas urbanas, ¿verdad? Y dejarnos un poco de la escritura con el habla campesina. El artículo de Yolanda, que repito, es de marzo del 43 y salió en el repertorio americano, que generó mucha polémica. Fabián Dobles salió atacándola y criticándola por eso, que consideraba casi una traición a nuestra tradición, a nuestra nobilísima tradición costumbrista. La verdad es que tiene razón Yolanda Oreamuno. Ya en el 43, ya ese tipo de literatura estaba, no diré obsoleta, porque ese, pues gran literatura y la gran literatura no obsolece nunca, no periclita nunca, no pasa de moda nunca, pero sí Yolanda tiene razón en instigar, en estimular a los escritores a cultivar otros estilos, otros tipos de habla, otro tipo de diálogos, otro tipo de situaciones, ¿verdad? Si uno lee la Ruta de su Ovación o los grandes cuentos de Yolanda Oreamuno, eh, qué sé yo, Las mareas vuelven de noche, Apología del limón dulce y el paisaje, Vela urbana, Viajeros al norte, um, El espíritu de mi tierra, Don Juvencio, sus grandes textos, ¿verdad? Uno siente que ya hay otro tipo de sensibilidad, ya es otro tipo de preocupaciones, ya no es la novela del agro, ya no es el cuento del agro en modo alguno. Los personajes son netamente citadinos, netamente urbanos, y el tipo de conflicto es el conflicto que veríamos, bueno, en las familias burguesas de la Costa Rica de los años 40. En la Ruta de su Ovación, por supuesto que no. El costumbrismo no tiene nada que hacer ya. Yolanda Eramuno y Eunice Odio, esas dos grandes escritoras, que fueron además íntimas amigas, eh, sí, le dan la estocada final al costumbrismo. Pese a ello, como decía, esto lo dice Yolanda en el 43, en el 47 todavía don Carlos Salazar Herrera nos regala sus cuentos de contos paisajes que son netamente costumbristas. Pero está bien, me parece muy bien. Caramba, cuando una cosa está tan bien escrita, es universal. Es universal. Si hoy en día saliese un escritor con el talento narrativo de Carlos Salazar Herrera y su dominio del género cuentístico,
le aceptaría que usara el mismo costumbrismo de Aquileo Echeverría en Concherías, no me molestaría en lo absoluto. Lo que es bello y es bello para siempre, punto, es muy simple. Y lo que es feo y lo que está más mal hecho, pues está para ser olvidado. Es así, el arte no es democrático, la belleza no está al alcance de todos. No todos podemos ser Cervantes, Shakespeare o Quevedo, no podemos serlo. Pues está reservado para ciertos espíritus iluminados, ciertos espíritus esclarecidos, y tal el caso sí, de Yolanda Oramuno, sin duda, con su muy justa, certera crítica, y de don Carlos Salazar Herrera. Eh, Imagínense ustedes si no está agotado el costumbrismo, que al día de hoy todavía tenemos humoristas nacionales que cultivan el costumbrismo. Hay muchos, ¿verdad? Hay muchos que ya lo que cultivan es el habla pachuca, que no debe confundirse con el habla campesina. Atención, aquí es una diferencia fundamental. Una cosa es el habla pachuca, muy diferente, que es, de nuevo, es citadina, ¿verdad? Es un habla de la ciudad, es un habla arrabalera, dirían los bonaerenses, los argentinos. Y otra cosa es el habla campesina, son cosas muy diferentes. Bueno, hay muchos humoristas que usan el pachuco ahora, hoy en día, ese sociolecto popular urbano que se llama el pachuco, sociolecto popular urbano, estamos, cielo santo, calificándolo con mucha generosidad. Tengo otra opinión sobre el pachuquismo literario o el pachuquismo mediático en cualquier esfera en que se dé. Pero sí hay humoristas que al día de hoy cultivan el estilo costumbrista. Estoy pensando en el dúo, en la pareja, en el binomio de humoristas de Juan Vainas y Chivolo. Todavía utilizan el costumbrismo, todavía hablan a lo campesino, a lo maicero, y lo hacen muy bien. Lo hacen muy bien, siento por ellos mucho respeto. Y bueno, y hay otros que todavía hablan así. Bueno, doña Carmen Granados, doña Vina, ¿verdad? Prematura. Cómicos como Olegario Mena, ¿verdad? Como Zoilo Peñaranda. Cielo santo, usaban el costumbrismo, no salían de eso. Carmen Granados, Zoilo Peñaranda, Olegario Mena, Emeterio, ah, tantos hay que cultivaban el habla campesina. De modo y con fines humorísticos, todos ellos eran humorísticos, a veces de muy aguda y muy mordaz vena crítica, pero eran humoristas, eran humoristas. Entonces, el costumbrismo, el habla campesina se ha desplazado hacia las márgenes y ha quedado prácticamente eh, limitada a la esfera del humorismo folclórico. Pero sigue, al día de hoy sigue. Bueno, ahí tenemos Juan Vainas y Chivolo, pero hay otros. Pues Lencho Salazar, nuestro gran folclorista, Lencho Salazar, también usaba el habla campesina. Eh, eh, en las canciones de él, claro que usaba el habla campesina. Eh, eh, ¿Te acordás, Morena, cuando nos pescaron en la chayotera besándote a tú? Son un disparo, latieron los perros y en un tronco de palo me dio un trompezón. Eso es puro costumbrismo, ¿verdad? La otra canción de Lencho La Cegua, me fui pa' la cantina, disque a traer el diario y me encontré a Camilo que a un trago me invitó. Mechazo tras mechazo salí bien jumitico, la 1 de la mañana sonaba en un reloj. Eso son cosas de Lencho. Bueno, Lencho se acaba de morir, por el amor de Dios, es un hombre muy, muy, muy actual, muy vigente, este gran músico, este gran folclorista. O sea que el costumbrismo nunca murió propiamente dicho, nunca se le expidió un acta de defunción. Sigue siendo utilizado, pero sobre todo, por no decir exclusivamente, en contextos humorísticos, no como antes, ¿no? En contextos, el Moto no es una novela humorística, por el amor de Dios, es sumamente trágica, pero ahora el costumbrismo ha quedado confinado a la esfera del humorismo, ¿verdad? Entonces, bueno, sí, la crítica de Yolanda Oramuno tiene mucha validez, es muy inteligente, muy perceptiva,
Ella es la que suena, toca las campanas a rebato. Un momento, señores, esto es un punto de inflexión. En lo sucesivo, la temática abordada por nuestros novelistas, nuestros cuentistas, tiene que desplazarse a otros ámbitos que no sean el agro, no más la novela del agro, no más el cuento del agro. Eh, de nuevo, ella no dice que todo lo que se ha hecho en esa línea sea una porquería, jamás. Ella habla con profundo respeto y era una mujer de una inteligencia, por supuesto, superior. Yolanda Ramón era un genio en realidad, más que una inteligencia, era un genio. De eso tengo la absoluta certeza. Eh, pero bueno, los cuentos de Angustias y Paisajes están escritos según las pautas del costumbrismo, ¿verdad? Y ese es el caso del cuento que vamos a estudiar hoy, que vamos a disfrutar hoy. Y eso es lo que vamos a pasar a leer inmediatamente. El cuento que he elegido para ustedes se llama El Cholo. Como siempre, un artículo y un sustantivo, El Cholo. Y tiene un lindo grabado como ilustración, aquí lo estoy viendo. Y el cuento dice así: Malaquías Badilla, Isidro Mena, Jacinto Alfaro, cantaba el mandador de la finca y entregaba el salario. La cuadrilla, olorosa a sudor, recibía el jornal de la semana. El chorro es un desgraciado, dijo en voz baja Miguel Camacho. Me quitó la orilla. Se atiene a que es un matón, pero me las va a pagar. No te metas con el cholo, Miguel. Yo no le tengo miedo a nadie. Pues, pues ya estás advertido. Era sábado. El cafetal había quedado lindamente aporcado por tan valientes paleros. Al anochecer, toda la cuadrilla habíase reunido en el comisariato. Algunos bebían, discutiendo acaloradamente asuntos sin importancia. Otros jugaban a las cartas y el resto cantaba con notoria desarmonía de voces, acompañados con guitarra y dulzaina. De pronto, Miguel Camacho, lanzando una maldición, alborotó como un panal a toda la peonada. Estaba borracho y enfurecido. La hoja de su cuchillo había trazado en el aire una interrogación de luz mientras oteaba entre la concurrencia con fatídica mirada. ¿Dónde está el cholo?, gritó. Todo el mundo quedó inmóvil. El cholo no estaba ahí. Miguel Camacho había vuelto a gritar: ¿Dónde está el cholo? Algunos se acercaron a Miguel. El cholo no está, Miguel. ¿Para qué lo querés? Miguel había mordido con los ojos al que se lo preguntó. ¿Qué para qué? Pues para cortarle el resuello. Sosegate, Miguel, sosegate. Tráiganse al cholo, que es que dicen que es tan hombre. El cholo es malo, Miguel. Mejor que evites. Yo soy más hombre que el cholo. Tenés juicio, Miguel. ¿Vos sos mi amigo? No, yo no soy amigo de Naide. ¿Dónde está ese desgraciado? Miguel Camacho, sordo, ciego y rabioso, se había echado a la calle, cuchillo en mano. Como llegue el cholo, aquí va a haber un matao. Miguel tiene razón. El cholo le quitó la orilla en el cafetal para que le aumentaran el jornal. Ahí viene el cholo. Allá, en lo alto del camino y entre la semioscuridad, veíase su figura atlética y brutal. Entonces se hizo un trágico silencio en toda la peonada. El cholo acercábase lentamente, chasqueando con deleite un cabo de puro. Miguel apretó el puño del cuchillo y avanzó decidido a su encuentro. Saca tu cruceta, cholo desgraciado, para que nos cortemos. El cholo detuvo el paso y retrocedió sin dar la espalda. Defendete o te mato de cualquier manera. Nadie creía en lo que estaba viendo. El cholo por primera vez en su vida evadía una riña. Se acobardaba, retrocedía. Miguel hostigó. ¿Tenés miedo? La gente esperaba un salto de tigre sobre el adversario, entonces quedaría un muerto en el camino y ese muerto sería sin duda el pobre de Miguel. Y de ahí, cholo, ¿dónde está el hombre? No seas pendejo. A lo lejos repetíanse las últimas palabras: cholo, hombre, pendejo. El cholo contempló la multitud y, pasándose el reverso de su manaza por la boca como para evitar una sola palabra, volvió la espalda. Fue entonces cuando Miguel Camacho gritó, orondo y presumido: ahí lo tienen, corrió, al más valiente la pionada. Entretanto, el cholo caminaba hacia su casa,
sintiendo en la cabeza como pedradas las burlas de toda la peonada revuelta. Ildefonso Mora había alcanzado al cholo y sujetándolo de un brazo le preguntó: ¿y de ahí, cholo? ¿Qué fue eso? El cholo lo miró sonriendo. ¿Sabes qué es? Que mi mujer acaba de tener un huilita. Y en la noche negra brillaron sus ojos como la luz del cocuyo. Ay, es tan lindo este cuento, son tan lindos este cuentos. ¿Por dónde empezar? Como decía Roland Barthes en un famoso ensayo que tiene ese título, el título del ensayo es Par où commencer, ¿por dónde empezar? ¿Por dónde empezar con una cosa tan hermosa como esta? Tan hermosa. Bueno, vamos poquito a poco, vamos poquito a poco. Entonces, don Carlos Salazar Herrera comienza con un despliegue de onomástica, con 3 nombres consecutivos: Malaquías Badilla, Isidro Mena, Jacinto Alfaro. Cantaba el mandador de la finca y entregaba el salario. ¿Por qué cantaba? Bueno, porque en efecto los nombres que elige don Carlos Salazar Herrera con un magnífico criterio musical funcionan muy bien como melodía. Todos son nombres graves con acento en la penúltima sílaba: Malaquías Badilla, Isidro Mena, Jacinto Alfaro. Isidro Mena, Jacinto Alfaro, ¿verdad? Todos son nombres graves, con acento en la penúltima sílaba. Eso le da una cierta melodiosidad a esto. Sería fácil de poner en música esto, de adaptar musicalmente. Malaquías Badilla, Isidro Mena, Jacinto Alfaro. Los acentos están distanciados de manera isométrica, están a la misma distancia unos de otros. Malaquías, Badilla, Isidro, Mena, Jacinto, Alfaro, ¿verdad? Como una melodía. Esto podría ser perfectamente, podría estar en 2x4, en copas de 2x4, tal vez de 4x4. Entonces, cuando don Carlos dice, cantaba el mandador de la finca, tiene razón. Estos nombres son para ser cantados. Son tan lindos, están tan bien escogidos y son tan vernáculos, son tan propios de nuestro medio, ¿verdad? Pero sí, son 3 nombres melódicos, nombres fuertemente acentuados. Y claro, el mandador de la finca le entregaba el salario a cada uno. La cuadrilla, olorosa a sudor, recibía el jornal de la semana. Sí, olorosa a sudor no significa que fueran antihigiénicos, significa que eran, cielo santo, trabajadores de la tierra, trabajadores del agro, olerían a sudor, sí, claro, y a tierra, y a raíces, y a pedruscos, y a polvo, y a matas de café. Por supuesto, claro, eso es un sudor noble, es el sudor del trabajo, y del trabajo, ese trabajo simbiótico del hombre con la tierra, donde la tierra y el hombre son una sola cosa, ¿verdad? Se confunden uno al otro. No son ingenieros agrónomos. Su vínculo con la tierra no es el de un científico que habla desde la abstracción cientificista. No, su vínculo con la tierra es carnal, es táctil, es olfativo, es gustativo, es musical, es simbiótico, es casi sexual, diría uno. Hay campesinos tan avesados en conocer la tierra que cuando llegan a una finca cogen un puñito de tierra y se lo llevan a la lengua y lo prueban con la puntita de la lengua. Y con solo el sabor de la tierra ya saben los nutrientes de esa tierra, cuáles son y qué tipo de cultivo es el más adecuado, si es banano, si es maíz, si es café, si es piña. De inmediato lo sienten, lo detectan probando la tierra. Entonces, el vínculo de estos hombres con la tierra es carnal, es erótico en el sentido amplio de la parte de la palabra. No es un vínculo intelectual. No es un vínculo abstracto, especulativo, es un vínculo vital, tectónico, carnal. Después de esta introducción, don Carlos Salazar deja punto y aparte, por supuesto, y como en todos los cuentos y paisajes, interpone un espacio. Hay un espacio grande. En todos los cuentos de cuentos y paisajes hace lo mismo, don Carlos Salazar Herrera. Deja espacios, deja un doble espacio entre cada párrafo. Eh, y es una cosa que hay que observar en la lectura, dejar un espaciecito, ahí donde don Carlos Salazar Herrera lo hace, y que absolutamente cualquier editorial tiene que respetar.
De nuevo, una edición del Cuento de Dulces y Paisajes que no respete esta particularidad gráfica, esta disposición del texto sobre la página en blanco, es inaceptable, es inaceptable. Entonces hay que respetar estos espacios, ¿verdad? Estos que se sienten como el paso del tiempo o como un cambio, tal vez, un corte, un nuevo plano, si esto fuera una película. Estos espacios representan el corte de la edición de la cinta y el paso a un nuevo plano. Entonces, después de la cuadrilla olorosa sudor recibía el jornal de la semana, viene un nuevo plano y tenemos: el cholo es un desgraciado, dijo en voz baja Miguel Camacho. Me quitó la orilla. Se atiene a que es un matón, pero me las va a pagar. No te metas con el cholo, Miguel. Yo no le tengo miedo a nadie. Pues ya estás advertido. Esto es tan delicioso, ¿verdad? Ya estás advertido. Y ni siquiera era advertido, lo que decían era advertido. Advertido. No, la palabra es advertido, ya estás advertido, pero no, es advertido. Advertido. Ya estás advertido. Sí, evidentemente Miguel Camacho está furibundo porque el cholo le quitó su orilla. Se atiene a que es un matón. Es una palabra que se usa poco hoy en día, se atiene. Se atuvo a que estaba de muy buena salud y descuidó la enfermedad que comenzaba a minarlo. Se atuvo a que tiene mucho dinero y descuidó la crianza de sus hijos y la atención de su esposa. Se atuvo a que iba a ganar las elecciones y entonces y no consideró que podía perder y perdió. Se atuvo a que ser un atenido, es una expresión, no es propiamente dicho campesina, se usa todavía, pero cada vez menos, ¿verdad? Y sí, se atiene que es un matón. ¿Qué es un matón? Bueno, un matón es alguien que mata. Es un, sí, no debo decir un matador porque suena a torero, suena a tauromaquia, ¿verdad? Un matador sería el cordobés, Manolete, el paquirri. Pero un matón es alguien que impone respeto por su potencia física, por su corpulencia, por su fortaleza, por su empaque físico. Entonces, me quitó la orilla. Sí, estos paleros eran orilleros, trabajaban en orillas. Sí, lo que hizo el Cholo fue quitarle la parcelita de tierra a Miguel Camacho para ganar un poco más de plata, ¿verdad? Y por supuesto, Miguel Camacho está justificadamente iracundo, pero le advierte a alguien, una voz amiga, alguien, no sabemos quién, no sabemos quién, nunca sabemos quién habla con Miguel, quién lo aconseja, quién intenta disuadirlo de que enfrente al Cholo, quién le dice vas a salir mal. No lo precisa, no lo precisa nunca don Carlos Salazar Herrera. Lo único que interesa aquí es el conflicto entre el Cholo y Miguel, desposeído de su orilla. El que prodiga los consejos no importa, puede ser muchos, puede ser toda la peonada, eso no importa, no tienen ni siquiera nombre, ni tienen por qué tenerlo. Esto habría ya saturado el texto, que es muy corto, de nombres, sería una avalancha de nombres, uno no se va a acordar quién es quién. Lo que importa es qué dice Miguel y qué dice el Cholo. Y entre tanto hay una voz amiga o varias voces amigas que lo intentan de advertir, ¿verdad? No te metas con el Cholo, Miguel. Yo no le tengo miedo a nadie. Pues ya estás advertido. Sí, a Naide. Ya hace tan lindo eso, Nanaide. Y ya está advertido. Bueno, nuevo espacio grande, ¿verdad? Visual, nueva tregua para la vista. Y sigue don Carlos. Era sábado. El cafetal había quedado lindamente aporcado por tan valientes paleros. ¿Qué es aporcar un cafetal? Bueno, por supuesto es limpiarlo, eliminar todas las hierbajos, todas las malas plantas parasitarias que pueden adherirse a los cafetos, pero sobre todo limpiar la tierra y en la base de cada cafeto, en el tronco, en la base de cada cafeto, hacer una especie de montañita de tierra, como si fuera un volcancito, un montoncito de tierra en la base de cada cafeto para protegerlo mejor de muchas cosas, de todo tipo de cosas. Entonces, aporcar significaba crearle a cada cafeto esa base, esa especie de pilar, de montoncitos de tierra. Repito, es como una colinita, como un volcancito, pero diminuto, ¿verdad? Entonces, bueno, el cafetal había quedado lindamente aporcado por tan valientes paleros. Al anochecer, toda la cuadrilla había se reunido en el comisariato. Algunos bebían, discutiendo acaloradamente asuntos sin importancia.
otros jugaban a las cartas y el resto cantaba con notoria desarmonía de voces, acompañados con guitarras y dulzainas. Bueno, evidentemente no son los niños cantores de Viena, son un grupo de paleros, de campesinos, de orilleros, cantan desafinados, acompañados con guitarra y dulzaina. Don Carlos omite aquí dos instrumentos que se usaban mucho en ese medio. Uno era el acordeón, más que la guitarra y la dulzaina, el acordeón se usaba mucho. Y otro era una especie de oboe, de la familia de los oboes, un instrumento de viento que se usaba con frecuencia. Tenían más instrumentos de los que menciona aquí don Carlos Salazar Herrera. Sí, la guitarra, sin duda, la dulzaina, el acordeón y esta especie de oboe, que no es el oboe de una orquesta sinfónica, pero bueno, es de la familia de los oboes, lo que quiero decir. Entonces, cambio de escenografía, estamos en sábado, en la noche, y estamos en el comisariato. ¿Qué es el comisariato? ¿Qué era un comisariato? ¿Qué funciones cumplía en una hacienda? El comisariato era el centro social de la peonada, de los campesinos. Era el centro social. Era donde se reunían en la noche para mascar tabaco, para fumar, para beber sus cervezas. Hacían música, jugaban cartas. Claro que jugaban cartas. El comisariato era además a donde les llegaba la correspondencia, era el correo. Ahí les llegaban las cartitas. Llegaban al comisariato y ellos tenían que ir a pedir ahí las cartitas. El comisariato era una farmacia también, era una botica, tenían todo tipo de pomadas, jarabes, pastillas, bueno, lo que existía en aquella época y las cosas de las que se presume que un campesino puede padecer, las dolencias más comunes, era botica. Entonces era botica, ¿verdad? Era farmacia, era el correo, era centro de reunión, de esparcimiento social, era lugar para hacer música, lugar para hacer chismes, lugar para emborracharse en los peores de los casos. A menudo el salario no lo pagaba el mandador, sino que lo retiraban los propios peones ahí en el comisariato. Entonces, en cierto modo, era banco también. Era muchas cosas el comisariato. Yo, cuando yo nací en 1962 en Atillo, y todavía en el Atillo de esa época, que eran 4 cuadras de casitas ¿verdad? De casitas de proyecto de vivienda popular, ¿verdad? Que había comenzado con Mario Echandi y José Figueres, pusieron en marcha todo ese programa de vivienda popular. En ese Atillo de 1962, 63, 64, 65, ahí vivía hasta el 66, había un comisariato. Y mi mamá solía ir al comisariato y yo iba con ella. Había un comisariato. Todavía yo vi lo que era un comisariato, porque Atillo, después de Atillo, lo que quedaban eran cafetales impenetrables, bajo árboles de poró muy hermosos. Los cafetales y los árboles de poró siempre han rimado, siempre han estado juntos. Son especies que se benefician unos a la otra, ¿verdad? Tienen una simbiosis de tipo recíproco, donde ambas especies se benefician, ¿verdad? Una con la otra y la otra con la una. Sí, ya detrás de Atillo, ya 2 cuadras de mi casa, ya lo que veo era un cafetal espeso hasta llegar a la abuelita. Y un trillo en ese cafetal que atravesaba arroyos y todo tipo de cosas, un trillo que la gente cogía para llegar a la abuelita. No, no habían 5 crímenes cada noche, no saltaban, no había sicarios, no había droga, no estaba metido aquí el cartel de esto y el cartel del otro. Era otra cosa, era otro mundo. Estamos hablando de 1962, amigos. Es mucho, 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 muy atrás, ¿verdad? Pero sí, a mí me tocó conocer un comisariato. Entonces, el comisariato es un espacio para el aglutinamiento, es un espacio para la socialización, es un espacio comunitario, es para todos, es para toda la peonada. Es un lugar de esparcimiento y es un lugar donde pues, el trabajo en el campo es muy arduo, ¿verdad? Para paleros es muy arduo. En el campo no se podía socializar, socializaban en la noche cuando llegaban al comisariato ya bañaditos, ya frescos, ¿verdad? Llegaban ahí a pasar un rato. Entonces, eso es un comisariato. De tal manera que, bueno, ahí estamos en el comisariato y está toda la cuadrilla de peones. Algunos bebían discutiendo acaloradamente asuntos sin importancia. Otros jugaban a las cartas y el resto cantaba con notoria desarmonía de voces acompañados con guitarra y dulzaina.
nuevo espacio y nueva edición y nuevo plano cinematográfico. ¿Y de qué manera comienza? De pronto. Cuando un texto comienza con de pronto, con un párrafo, de pronto podemos estar seguros de que algo dramático va a suceder. De pronto, Miguel Camacho, lanzando una maldición, alborotó como un panal a toda la peonada. Una maldición es una palabrota o una catarata de palabrotas. Un juron, dirían en juron, un juramento, ¿verdad? Una obscenidad, algo terriblemente ríspido, áspero. Sí, Miguel Camacho de pronto soltó un insulto tremendo y alborotó a toda la peonada. Estaba borracho y enfurecido. La hoja del cuchillo había trazado en el aire una interrogación de luz mientras oteaba entre la concurrencia con fatídica mirada. Qué prosa tan linda. Oteaba entre la concurrencia con fatídica mirada. Fatídica, de fatum, de fatal, del destino. Lo que está relacionado con el destino, lo fatal. Sí, está el poema de Rubén Darío, Lo Fatal, todos lo conocemos, muy hermoso. En Costa Rica tenemos una serie de vicios lingüísticos, de prácticas lingüísticas deplorables. Hemos charraleado, hemos desemantizado, hemos vaciado de su contenido, de su significado, este, varios adjetivos. Uno de ellos es fatal. Cielo santo, fatal es algo que está escrito en el destino, en el libro del destino, que es inexorable. Fatal es lo que le sucede a Edipo Rey cuando termina copulando y reproduciendo de su propia madre y asesina a su padre Layo en un cruce de caminos. Eso es el destino, el ser humano tratando de escapar del destino y el destino que se las arregla para atraparlo, para alcanzarlo siempre. El destino es lo inexorable, lo inevitable. Hay una ópera de Verdi muy bella que se llama La fuerza del sino, la fuerza del destino. Y, y en fin, claro, una mirada fatídica es una mirada que ya va llena de muerte, que ya es inexorable, es una mirada que ya sugiere un estado emotivo que es irreversible. Ya nadie en este momento, ya borracho, encancinado, ¿verdad? Y con la ira que viene restando, ya nadie, y por eso la mirada es fatídica, fatal, ya nadie puede revertir, nadie puede disuadir a este intoxicado Miguel Camacho de lo que va a hacer. Por eso fatídica mirada. Pero nosotros charraleamos la palabra fatal. Ay, hoy me levanté y me sentía fatal. El dolor de cabeza me sigue fatal. Oh, la fiesta de anoche estuvo fatal. Mira, la película estuvo fatal. Pero ¿cómo podemos ser tan vulgares? Tan vulgares y tan charraleros. Fatal es una palabra muy preñada de significado, muy grávida de significado, muy potente. Cuando tengamos que hablar de algo realmente fatal en el sentido mítico, edípico de la palabra, cuando tengamos que hablar de eso, ¿qué adjetivo vamos a hacer? Porque fatal es cualquier cosa, es una comida que nos cayó mal, es una pequeña migraña, es un camino que está en malas condiciones. Este camino está fatal, voy a tomar otro atajo. Hemos charraleado la palabra, la hemos subutilizado, la hemos degradado, eso es, la hemos degradado, la hemos desemantizado, le hemos robado su sema, es decir, su significado original. Los otros dos adjetivos que el costarricense ha charraleado es genial, ¿verdad? Mira, lástima que no fuiste al baile, estuvo genial. Mira, ayer tuve una noche genial, fíjate que fuimos al cine, bla, 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 bla. Mira, la comida estuvo genial, qué un banquete genial. El paseo nos dimos una paseada genial. Por el amor de Dios, señores, señoras. Genial viene de genio, y genios son Beethoven, Leonardo da Vinci, Michelangelo, Newton, Einstein, Marcel Proust, Schumann, Mozart. Estamos hablando de una cosa muy alta, de nuevo, muy grande. Vuelvo a usar la expresión muy grávida de significado. No la erosionemos, no la gastemos, no la degrademos. Genios ha habido en la historia de la humanidad, tal vez 12, y pare de contar. Eh, realmente así genios de magnitud universal, muy pocos, ¿no? Más que 12, pero muy pocos. Entonces, no, mentiras, no. Una cena difícilmente pueda estar genial, difícilmente, ¿verdad? Y la pasamos genial. ¿Cómo la pasamos genial?
¿Qué significa eso? Que durante 2 o 3 horas que duró el paseo estuvimos a la altura de Shakespeare y de Cervantes y de Dante. No, no, no. Está mal usada. Tercer adjetivo que costarricense usa muy mal, patético. Patético viene de patos, que significa dolor, significa sufrimiento, dolor, sensibilidad muy, muy escocida por la tristeza, significa algo trágico de nuevo, patético, lleno de patos. Tchaikovsky tiene su sexta sinfonía que se llama Sinfonía Patética. Óiganla y van a entender lo que es realmente patético. Beethoven tiene una sonata para piano que se llama Patética y Alexander Scriabin, compositor ruso de principios del siglo XX, tiene un estudio que se llama Estudio Patético y es música, en efecto, muy patética, muy llena de dolor, muy llena de desesperación, muy llena de patos. No, no, no vamos a decir, ay, venís patética, ese vestido que traes es patético. No, podrá ser inadecuado, podrá ser inapropiado, podrá ser de mal gusto, podrá ser feo, lo que ustedes quieran, podrá ser hasta ridículo, quizás generar la risa en la congregación, pero no puede ser patético. Patético es muy grande, patos, la pasión de Cristo, eso es patético. El dolor de Cristo, pasión, donde pasión significa sufrir, no pasión en el sentido de telenovela mexicana o ahora están de moda las turcas, bueno, no importa. No pasiones en ese sentido. Eh, pero patos es una palabra que significa dolor muy hondo, ¿verdad? Y patético es aquello que está impregnado de ese dolor. Muy bien, entonces, estupenda imagen de don Carlos Salazar Herrera. La hoja de su cuchillo había trazado en el aire una interrogación de luz mientras oteaba entre la concurrencia con fatídica mirada. Si el cuchillo podemos verlo deslumbrante, me recuerda mucho el cuchillo del árabe que reflejaba violentamente la luz solar y encandiló a Meursault, el protagonista del extranjero, de Albert Camus, L'étranger, el extranjero, gran novela. El cuchillo de pronto lo encandila y es ahí donde el Meursault pierde, el seso y le dispara 4 balazos que lo conducirán a la postre, a la pena de muerte. Bueno, de manera similar, aquí el cuchillo dibuja una pregunta, es decir, lo movió en forma de un signo de pregunta. ¿Será el de apertura o será el de cierre? Más le veo cara del signo de pregunta, de cierre de la pregunta, ¿verdad? Es más espontáneo, en lo alto, curvo y luego vertical hacia abajo. Pero la metáfora es estupenda, ¿verdad? Dibujar con la luz, con el resplandor fatídico de un cuchillo, un signo de pregunta en el aire. ¿Dónde está el cholo? Gritó. No dónde. ¿Dónde está el cholo? Gritó. Todo el mundo quedó inmóvil. El cholo no estaba ahí. De pronto entra el narrador omnisciente, ¿verdad? Tiene poquitas participaciones, pero ahí está. Todo el mundo quedó inmóvil, nos informa el narrador. El cholo no estaba ahí. Miguel Camacho había vuelto a gritar, ¿dónde está el cholo? Esto va increciendo, cada interrogación es más violenta que la anterior, porque es un crescendo, va de fuerte a fortísimo posible. Algunos se acercaron a Miguel. El cholo no está. ¿Para qué lo querés, Miguel? Miguel había mordido con los ojos al que se lo preguntó. Qué estupenda metáfora de nuevo. ¿Han sentido ustedes alguna vez en sus vidas una mirada que sea como un mordisco? Una mirada que literalmente les arranca un pedazo, como si viniera de un perro rabioso echando espuma por la boca. Una mirada que muerde, que tiene mordida, que tiene colmillos. ¿Han sentido eso? ¿Han sentido a alguien que los mire con una mirada que muerde? Yo sí. Y es posible que también haya prodigado en mi vida alguna vez miradas con mordida, ¿verdad? Con colmillos, con fauces. Pero es estupenda la metáfora, ¿verdad? No me digan que no. Miguel había mordido con los ojos al que se lo preguntó. ¿Que para qué lo quiero? Pues para cortarle el resuello. El resuello era una expresión que se usaba mucho, ¿verdad? Cortarle el resuello es matarlo, es degollarlo, privarlo de respiración. Sosegate, Miguel. ¿Le dice quién? No sabemos. De nuevo, no sabemos nunca quién es esta voz o estas voces amigas. No tiene interés. Cualquier peón puede ser.
hace muy bien, don Carlos Salazar Herrera, en despejar el texto, en alivianarlo en términos de onomástica, no llenarlo de nombres. Alguien le dice, sosegate, Miguel. Ese es otro verbo que casi no se usa en nuestros días. Cuando yo era chiquillo era muy común, ¿verdad? Sosiéguese, sosiéguese, sosegate. Hay que estar sosegados. Vamos, mientras vienen las visitas, estén sosegados. Ya no se usa, ya no se usa, muy poco se usa. Sosegate. Ya, los padres no le dicen eso a los hijos. Sosiéguese o va a ver. Es tan lindo esto. Es el lenguaje de antaño y esto no es específicamente campesino, costumbrista. Sosegate se usaba en todas partes. De chiquillo en mi casa se usaba mucho este verbo, sosegar. Sosegate, Miguel. Tráiganse al cholo, que es que dicen que es tan hombre. Tráiganse, la N desplazada al final. Por supuesto, es un error. Tráiganse, debería haber sido, pero tráiganse al cholo, que se dicen que es tan hombre, cielo santo. Conozco a un presentador de noticias en Costa Rica, en un canal, no voy a decir quién es ni qué canal es, que todo lo conjuga mal, ¿verdad? Muévase, apúrese, cómase, eh, convénzase, ¿verdad? Eso es abominable y esa es solo una de los muchos errores que comete y no es por costumbrismo, atención, no es porque intente imitar el habla campesina, no, simplemente porque es ignorante e incompetente para lo que hace. Entonces, tráiganse al cholo, que es que dicen que es tan hombre. El cholo es malo, mejor que Vités. Yo soy más hombre que el cholo. Bueno, ahí tenemos la hombría definida en función de la violencia. Un hombre es tanto más hombre cuanto más violento sea. Esa es la medida de la hombría, la violencia, el músculo, la reacción piroclástica, es explosiva, ¿verdad? Ahí tenemos toda una visión de lo que era la masculinidad, que por dicha ha periclitado, ¿verdad? Ya no es, hoy en día hay gente que todavía persiste, ¿verdad? Machistas de viejo cuño que todavía persisten en hablar de la violencia como sinónimo de hombría. Eh, yo soy más hombre que el cholo, dice Miguel, que está borracho y armado. Tené juicio, Miguel. ¿Vos sos mi amigo? No, yo no soy amigo de nadie. ¿Dónde está ese desgraciado? Desgraciado, ¿verdad? Como Albertío. No hay de Albertío, desgraciado. Se comen la de. ¿Dónde está ese? ¿Dónde está ese desgraciado? También en donde hay elisión de la D. No, ¿dónde? ¿Dónde está ese desgraciado? Y de nuevo, no soy amigo de nadie. Miguel Camacho, nos dice el narrador omnisciente, Miguel Camacho, sordo, ciego y rabioso, se había echado a la calle cuchillo en mano. Cielo santo, o sea, echarse a la calle ya es subir al cuadrilátero, es subir al ring, es subir a la lona. Echarse a la calle es lo típico de los pleitos. Pleitos rara vez suceden dentro de la casa, ¿verdad? Vamos afuera y te enseño quién es más hombre, vos o yo. Y van afuera y se agarran a pescozones en la calle. Eso es muy sintomático, muy característico. Los lugares típicos para los zipizapes de este tipo es en la calle. La gente no se pelea dentro de las casas y hacen una enorme quebrazón de platos y de vidrios y de vasijas y de ventanas, no. Se van a la calle, eso es lo característico. Se había echado a la calle, cuchillo en mano, iba sordo, ciego y rabioso. No oía nada, ni a nadie, para usar sus palabras, ciego, no veía nada. Como llegue el cholo, aquí va a haber un matao. De nuevo, elisión de la D. No un matado, no un matao. Como llegue el cholo aquí, lo típico sería decir, si llega el cholo aquí va a haber un matao, pero es mucho más lindo y mucho más campesino. Como llegue el cholo, aquí va a haber un matao. Alguien dice, de nuevo no sabemos quién, alguien acota, Miguel tiene razón. El cholo le quitó la orilla en el cafetal para que lo aumentaran el jornal. Ahí viene el cholo. De pronto, puntos suspensivos, cielo santo, momento de tremendo suspenso, ¿verdad? Y ahora otro espacio en blanco grande y pasamos ya a ver qué sucede aún con este momento de tremendo suspenso. Miguel Camacho echado a la calle, desafiando y llamando al cholo, insultándolo, eh, eh,
haciendo signos de interrogación en el aire con su reluciente cuchilla, y además es físicamente inferior al cholo, que es atlético y brutal y fortachón, y para su desgracia está borracho. Aquí solamente va a morir Miguel Camacho. No, he doesn't have a chance, como dicen los estadounidenses. No tiene posibilidades de ganar esto. No solamente es un rival inferior físicamente, sino que además está intoxicado, está borracho, no tiene los reflejos, no tiene la rapidez, no tiene la fuerza muscular que tendría si siquiera estuviera sobrio. Muy bien, queridos amigos, amigas, pasamos ahora al desenlace del cuento. Bueno, nos enteramos de que Miguel Camacho, ebrio de alcohol y de furia, ciego y sordo, rabioso, no oye, no ve, ¿verdad? Está totalmente ofuscado por la ira, es una máquina del odio y de la ira y de la sed de venganza, está echado a la calle. Y ahí viene el cholo, cielo santo y puntos suspensivos y el espacio de siempre. Entonces sigue el cuento. Y aquí en la voz del narrador omnisciente. Allá en lo alto del camino y entre la semioscuridad veíase su figura atlética y brutal, la figura del cholo. Esto es muy cinematográfico, ¿verdad? Es muy cinematográfico, es un nuevo plano y allá en la semioscuridad vemos más o menos la silueta de la figura atlética y brutal del cholo. El cholo es un camorrero, el cholo es un especialista en bregas, en pleitos callejeros con cruceta en mano, ¿verdad? Es un ser muy peligroso, muy peligroso. Y claro, donde ven que viene el cholo, se hizo un trágico silencio en toda la peonada. Trágico silencio, muy potente expresión. El cholo acercábase lentamente, chasqueando con deleite un cabo de puro. Un contraste muy interesante, porque la aparición del cholo en la lejanía es muy dramática. Pero el cholo viene tranquilísimo, tranquilísimo, lentamente caminando. Podemos imaginar sus anchas espaldas moviéndose un poquito de un lado al otro, dando como pequeños bandazos de abor y estribor, y viene chasqueando un cabo de puro, chasqueando, es decir, masticando, saboreando. La palabra chasqueando es una onomatopeya, porque cuando uno está mascando puro así, suena chas, 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 chasqueando. Es una onomatopeya como decir pum, bang, achú, splash, ¿verdad? Todas esas palabras que son, que evocan, reproducen la sonoridad directa de algo. Si chasqueando un cabo de puro. Miguel apretó el puño del cuchillo y avanzó decidido a su encuentro. Muy importante que apriete el puño del cuchillo. Al apretarlo, ese cuchillo se convierte en una prolongación de su brazo. Su brazo se extiende hasta la punta de la daga al apretarlo, al estrangular la empuñadura del cuchillo. Recuerden cuando Borges decía, ¿verdad? Los instrumentos de labranza son una prolongación del brazo del hombre, del brazo del labrador, del agricultor. El libro es una prolongación de la memoria del hombre. Bueno, siguiendo esa misma línea de pensamiento, podemos sentir que esta daga es una prolongación letal y punzocortante del brazo del cholo. La tiene apretada, pero ferozmente, ¿verdad? Miguel apretó el puño del cuchillo y avanzó decidido a su encuentro. Sacá tu cruceta, cholo desgraciado, pa' que nos cortemos. De nuevo, la elisión de la D. No es desgraciado, es desgraciado. Para que nos cortemos. No dice para que nos matemos, ¿verdad? Nos cortemos. Es hasta peor, es terrible eso de cortarse. Supone una gran cantidad de sajaduras, de cortadas, ¿verdad? De cuchilla, de navajilla, de navaja, una cosa terrible, es muy, muy violento. Saca tu cruceta, cholo desgraciado, para que nos cortemos. ¿Por qué cruceta? Bueno, porque una daga, ese tipo de dagas que se usaban por lo menos tenía la empuñadura y la lámina de metal punzocortante, que es la que penetra en el cuerpo del rival. Pero la empuñadura y la daga están en la misma dirección, constituyen una misma línea directa, digamos vertical, si se quiere, o horizontal. La lámina de metal continúa la recta propuesta por la empuñadura. Hasta ahí vamos bien. Pero sucede que en este tipo de dagas, entre la empuñadura y la lámina de metal, hay una especie de piecita
de la minita que está horizontal, digamos así, que está perpendicular a tanto la empuñadura como la daga, como el cuchillo. Y da la forma de una cruz, vagamente nos da la forma de una cruz. Si lo ponemos el cuchillo punta abajo, tenemos el cuchillo, la empuñadura, y entre estas dos, esa laminita horizontal que separa una de otra, que podría constituir el travesaño de una cruz. Por eso se habla de una cruceta. El cholo detuvo el paso y retrocedió sin dar la espalda. Claro que no iba a dar la espalda. Locura dar la espalda ante un energúmeno así. Le hubiera saltado encima y lo degüella. Defendete o te mato de cualesquier manera, dice Miguel Camacho. Defendete o te mato de cualesquier manera, es decir, que lo va a matar por la espalda, o por el frente, o sin cuchillo, o con cuchillo, o con las manos, o con piedras, o como sea. Viene a matarlo y no carece de su nobleza, no carece de su régimen sí, de su régimen de cortesía, de su código de caballerosidad. Defendete, no lo ataca de manera inadvertida y a traición, digamos así, lo advierte, lo asusa, lo instiga a que se defienda. Nadie creía en lo que estaba viendo. El cholo por primera vez en su vida evadía una riña, se acobardaba, retrocedía. Tres verbos muy importantes: evadir, acobardar, retroceder. Evadir, acobardar, retroceder. Por primera vez en su vida, el cholo se devolvía, se rehuía un encuentro, una colisión de esa categoría. Totalmente atípico. La gente está incrédula, no puede creer lo que ve. Miguel lo hostigó. ¿Tenés miedo? La gente esperaba un salto de tigre sobre el adversario. Entonces quedaría un muerto en el camino y ese muerto sería sin duda el pobre Miguel. Claro que Miguel tiene todas las de perder. Es físicamente menos corpulento que el cholo, es menos musculoso, es más bajito, es más chiquitito y además tiene el gran problema de que está borracho. Sus reflejos no están funcionando bien, sus acciones no están funcionando bien, su musculatura, su agilidad, sobre todo los reflejos no están funcionando bien, está completamente intoxicado, ¿verdad? Todas sus facultades están disminuidas, todas, excepto la facultad de la iracundia, pero está disminuida. Entonces, por supuesto que aquí las apuestas son todas para el cholo. Y de ahí, cholo, ¿dónde está el hombre? No seas pendejo. A lo lejos repetíanse las últimas palabras: cholo, hombre, pendejo. Muy lindo este efecto, es como un eco, ¿verdad? Los insultos se revuelven y en el silencio de la noche resuenan como una bóveda de una crucería, de una catedral gótica, donde uno dice una palabra y resuena y resuena y resuena en las bóvedas, ¿verdad? Hace ricochet entre las bóvedas, rebota entre los enormes pilares. Cholo, hombre, pendejo. Este hecho nos sugiere que tal vez están en un valle, en primer lugar, tal vez están rodeados de colinas, entonces es plausible que se produzca un fenómeno de eco, pero sobre todo el que las últimas palabras resuenen nos da una idea del silencio profundo de la noche y de la situación. Todo el mundo estaba conteniendo el aliento, el silencio se cortaba en el aire. Por eso, por el silencio profundo, abismal que hay, no solo es un silencio de suspenso, un silencio terriblemente dramático, preñado de tragedia. Por eso, eh, los términos que usa Miguel Camacho, por eso resuenan. Eso nos da una idea del silencio terrible, del pito, de los alientos suspendidos. El cholo contempló la multitud y pasándose el reverso de su manaza por la boca como para evitar una sola palabra, volvió la espalda. Lo impensable, ¿verdad? Volver la espalda ante semejante demente, furibundo, ¿verdad? Y si se pasa el reverso de la manaza por la boca para evitar que se escape una palabra, para evitar decir todo lo que posiblemente podría decir, para evitar, eh, para evitar caer en la correntada de la furia y jugar el juego perverso de Miguel Camacho. Esta manaza por la boca es como un bozal, es una mordaza que se pone el cholo para no decir nada. Fue entonces cuando Miguel Camacho gritó orondo y presumido: ahí lo tienen, corrido, al más valiente la pionada.
Linda palabra orondo. Ya no se usa la palabra orondo. Ya no se usa. Se usaba mucho. Cuando yo era chiquillo se usaba mucho orondo. Ahí lo vi todo orondo porque anda con una novia. Se sacó la lotería. Ahí lo vi todo orondo con carro nuevo. Y anda muy orondo porque se sacó el mejor promedio de la clase, ¿verdad? Orondo. ¿Qué significaba orondo? Pues alguien muy pagado de sí mismo, ¿verdad? Muy lleno de sí mismo, arrogante, presuntuoso, petulante, orondo, ¿verdad? Pero es más linda la palabra orondo, orondo, pero ya no se usa. Tiene una sonoridad bellísima, orondo, orondo. Y da una idea de lo que significa alguien orondo, alguien así profundamente arrogante. Ya no se usa, se diría arrogante o petulante, ¿verdad? Ahí lo tienen, corrió al más valiente la pionada, proclama triunfal Miguel Camacho. Ahí lo tienen, corrió de nuevo, elición de la D, es corrido, corrió al más valiente la pionada, el pionada, ¿verdad? Corrido, se corrió, se quitó, rehuyó, se dio a la fuga. Este, claro, le dice pendejo. Sí, puede haberle dicho cobarde y poder decir marica en esa época. Marica, cobarde. Sí, miedoso, pusilánime. Eso no lo usaría. Esa no es una palabra que usaría un campesino nuestro en el año 1940, por decir algo. No, no hubieran usado la palabra pusilánime, pero sí pendejo. Pendejo es muy usada todavía al día de hoy, ¿verdad? Ahí lo tienen corrido al más valiente la pionada. Entre tanto, el cholo caminaba hacia su casa sintiendo en la cabeza como pedradas las burlas de toda la peonada revuelta. Ahora sí, claro, después del silencio dramático, donde se ve que iba a hacer el cholo, se iba a ejecutar ese salto de tigre y destripar a Miguel Camacho, después de ese silencio, como catárticamente, ¿verdad? Estalla la risotada y la mofa general, la burla contra el cholo que por una vez en su vida se ha corrido, ha evadido el encuentro, la colisión, ¿verdad? Y siente, estupenda metáfora de don Carlos, siente las burlas de la peonada como pedradas en la cabeza. Imagínense, cada insulto, cada denuesto, cada mofa, cada carcajada, como pedradas reverberando entre la bóveda craneal. Terrible, terrible momento. Ildefonso Mora había alcanzado al cholo y sujetándolo de un brazo le preguntó, ¿y de ahí, cholo? ¿Qué fue eso? De nuevo, nombre grave, Ildefonso, ¿verdad? Acento en la penúltima sílaba, y Mora. Es igual que Malaquías, Badilla, Isidro, Mena, Jacinto, Alfaro. Son nombres todos graves, con acento en la penúltima sílaba. Definitivamente, insisto, don Carlos tiene un maravilloso sentido de la onomástica, elige sus nombres con mucho cuidado, con criterios muy cuidadosos, de tipo musical y rítmico sobre todo. Entonces, claro, Ildefonso Mora sostiene al cholo por la mano del brazo y le dice, ¿y de ahí, cholo? ¿Qué fue eso? Expresión muy típica nuestra, eso sí usa mucho. ¿Qué fue eso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué te sucedió? ¿Qué es esto? ¿Qué aconteció? ¿Cómo es posible que te estés retrocediendo? ¿Qué fue eso? Esa expresión la he oído mucho y la he oído yo mismo después de mis conciertos. Gente, de ahí ya, ¿qué fue eso? Ya, ¿qué fue eso? Tanto cuando se refieren a algo muy lindo que toque muy bien o cuando sienten que toque mal. Ya, ¿qué fue eso? ¿Qué te pasó? ¿Qué pasó? ¿Dormiste mal? ¿Estás enfermo? ¿Estabas, no sé, el piano no te sirvió? ¿Estabas muy nervioso? ¿Qué fue eso? ¿Qué pasó? ¿Qué fue eso, verdad? Y de ahí, ¿qué significa esa linda palabra nuestra vernácula? Y de ahí, significa diferentes cosas según el contexto en donde esté. A veces es de ahí, a veces y de ahí. No es un término puramente campesino, lo usamos nosotros todo el tiempo. Y de ahí, y de ahí, ¿verdad? Y de ahí, cholo, ese y de ahí podría traducirnos como, eh, eh, ¿qué pasó, cholo? ¿Verdad? Y de ahí, cholo, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? No doy crédito a mis ojos, no puedo creer lo que veo. Y de ahí, cholo, ¿verdad? A veces se usa en otros contextos con otro significado. Eh, de ahí, Jack, ¿por qué tocaste tan mal? ¿Por qué tocaste tan mal? Y de ahí, no sé. Y de ahí, como diciendo, bueno, ya pasó, ya sucedió, no tiene mucha importancia. Y de ahí,
No pude hacer nada por evitarlo, toqué como pude, y eso significa IDI. Es una manera de desdramatizar el IDI. Cosas que pasan. Esta profesión es así, a veces toca uno bien, a veces toca uno mal. Entonces, esa expresión IDI cambia su sema, su significación cambia según el contexto en que esté usada. Entonces, el cholo vuelve a ver a Ildefonso Mora. El cholo lo miró sonriendo. Atención, no era un hombre conocido por su sonrisa. Esto es excepcional. ¿Sabes qué es? Puntos suspensivos largos. Que mi mujer acaba de tener un Wilita. Maravilloso momento de gran ternura, de profunda ternura. ¿Sabes qué es? Que mi mujer acaba de tener un Wilita. Por dice un Wilita, podemos suponer que es un varoncito, que es un niño. Hubiera dicho una Wilita. La palabra Willa no es un anglicismo como mucha gente cree. Willa, que la gente que asume que viene de Will, de William. No, no, no. Willa es de origen náhuatl. Es una palabra muy, muy, muy nuestra. Un Willita, un Willa. Mi mujer acaba de tener un Willita. Momento de gran ternura. Entonces el gigante, el monstruo, resulta ser un hombre capaz de inmensa ternura. Y, como siempre, don Carlos Salazar Herrera le da a los paisajes la última palabra. Entonces, después de otro espacio blanco, la última frase del cuento es, y en la noche negra brillaron sus ojos como la luz del cocuyo. Bellísima conclusión. ¿Por qué brillan sus ojos? Brillan de amor, brillan de ternura, brillan de emoción, brillan porque sabe que hizo lo correcto, porque va lleno de ilusión de volver a su casa, a ver a su abuelita y atender a su esposa. Este momento es crucial. Este nacimiento de la abuelita es un momento de revelación, es un momento de epifanía, es un momento de transformación para el cholo. El cholo aquí entiende que ya no se pertenece a sí mismo, que ahora es un padre de familia, que tiene un abuelita que depende de él. Se acabaron los pleitos, los zipizapes, las provocaciones, las camorras, con cruceta o sin cruceta, se acabó. Ese cholo está enterrado, ese cholo ya no existe. El cholo es un nuevo hombre. La aparición de un bebé lo transformó. Ahora es un padre de familia. Se debe a ese abuelita. No quiere dejarlo huérfano o criarlo con el ejemplo de un padre camorrero y peleón. No, no, no. Entonces, esa abuelita es un punto de inflexión, es un punto de cambio, es una revelación, repito, es una epifanía, es una iluminación. Ahí el cholo comprende que ya no se pertenece a sí mismo, que le pertenece a su familia. Este nacimiento transforma radicalmente su vida. Voy a usar una palabra, suena complicada, pero su significado es muy sencillo y es muy útil. Este momento en que el cholo tiene el huilita es lo que los dramaturgos de la Grecia clásica, ¿verdad? Esquilo, Sófocles, Eurípides, Aristófanes, lo que hubieran llamado anagnórisis. ¿Qué es la anagnórisis? La anagnórisis es ese conocimiento, esa noticia, ese elemento de juicio, ese hecho que hace que un individuo súbitamente relea su vida entera y la reinterprete, que la relea retrospectivamente y modifique todo. Es una cosa que modifica la lectura retroactiva de toda la vida. Es ese hecho que lo hace a uno decir, con razón a mí, y con razón aquello, y con razón no me saludó, y con razón pasó aquello, y con razón, ahora entiendo que esto, ahora entiendo que el otro. Eso es la anagnórisis. Un súbito conocer, una súbita iluminación que permite una relectura, repito, retroactiva de toda la vida. Es como leer de atrás hacia adelante. Queda reescrita toda la vida. Les doy el ejemplo más clásico, Edipo de Sófocles, ¿verdad? Llega el momento de su terrible anagnórisis cuando se da cuenta de que yació con su esposa Yocasta, de que la conoció en el sentido bíblico del término y procreó con ella varios hijos. Y se da cuenta también de que, cielo santo, de que mató a su padre, Layo, en un cruce de caminos. O sea que lo que el oráculo le había anunciado de manera de nuevo fatal, fatum, el destino, inescapable, por más que se fue, por más que anduvo por todo el mundo,
Lo que le habían pronosticado se cumplió. ¿Sí? Sí, mató a su padre sin saber que era su padre, cometió parricidio y luego incesto. Procreó de su madre, yació con su madre. Esto lleva a Yocasta a suicidarse, como todos sabemos. Edipo se arranca los ojos y se condena a deambular por todo el reino, mendicante como un pobre miserable. Va a terminar en Colona, ¿verdad? Entonces, ese momento en que eh, entiende lo que hizo, ese momento es la anagnórisis de Edipo. Ahí reinterpreta su vida, ahí entiende su vida, ahí entiende que aquel anciano en el cruce de caminos era su padre, ahí entiende que su esposa Yocasta es su madre y que en cierto modo Edipo se ve curiosamente convertido en abuelo de sus propios hijos, por absurdo y enrevesado que parezca. Bueno, y se castiga a sí mismo de manera implacable, ¿verdad? De manera terrible. Este es el ciego clarividente que llaman a Palacio, el que le dice, eh, tú yaciste con tu madre y mataste a tu padre, que era ciego pero era clarividente. Qué cosa más linda, qué curioso, ¿verdad? Ceguera, pero también clarividencia. Tenía la visión del futuro, tenía esa enorme, prodigiosa facultad de leer hacia el futuro, de ver las cosas venir. Pese a que era ciego, no sabía dónde iba a poner su siguiente pie. No, no era ciego, andaba con un lazarillo, pero veía en el futuro más allá que todos. En el caso, el vaticinador que llevan a la presencia de Edipo. Em, em, Así que, bueno, este momento es un momento de anagnórisis para el cholo. Ahí se da cuenta que todo tiene que cambiar. Les pongo un caso de anagnórisis que ustedes van a apreciar. Recuerdan sin duda la película El Sexto Sentido de Night Shyamalan, el gran director indio, Night Shyamalan, El Sexto Sentido, con Bruce Willis. Bueno, en esa película hay un momento tremendo hacia el final de la película en que se produce una anagnórisis en nosotros, los espectadores, lo que estamos sentaditos en las butacas, cuando descubrimos de pronto, de manera completamente inopinada, descubrimos que Bruce Willis había estado muerto durante toda la película. Por eso el niño que tenía la capacidad de hablar con los muertos y de ver a los muertos, por eso el niño habla con él. Y por eso Bruce Willis en toda la película solo con él se relaciona y solo a él le habla, porque los demás ni siquiera lo ven. Es un ánima errante, es un muerto. Pero el niño sí puede hablar con él. A él lo mata aquel loco que se cuela, se mete dentro de su casa, en su casa, ¿verdad? En el baño, que había sido un paciente y lo asesina, le pega un balazo. Después lo vemos, asumimos que ya se curó y que sigue todo bien, pero no, no, murió. Y la película entera nos engaña durante 2 horas, nos engaña haciéndonos creer que Bruce Willis está vivo hasta que al final nos damos cuenta, no, 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 mira, está muerto, siempre estuvo muerto. Con razón la mujer no lo vio aquella vez que pasó por el restaurante, con razón de esto, con razón lo otro, con razón, y ahí cada pieza va cayendo en su lugar. Y tenemos un caso de reconstrucción retroactiva de toda la trama de la película. Es releída, es reinterpretada, con razón esto y con razón lo otro. Eso es una anagnórisis perfecta en el campo del séptimo arte, para ilustrarles mejor lo que es el concepto de la anagnórisis. Nuestras vidas tienen sus anagnórisis tremendas, ¿verdad? Y por eso menciono esta de The Sixth Sense, porque es un magnífico caso de anagnórisis, el caso de Edipo y montones de otros casos que podríamos mencionar en la literatura clásica y en las vidas de la gente en general. Momentos de anagnórisis que nos fuerzan a una relectura, a una reinterpretación de toda nuestra vida, ¿verdad? Y eso es lo que significa anagnórisis. Entonces, el nacimiento del Huilita es una anagnórisis para el cholo. Cambia su vida, ya no volverá nunca más a ser el camorrero, peleador, callejero que era, ¿verdad? Y bueno, este es el maravilloso cuento, El Cholo,
de Carlos Salazar Herrera. Díganme si no es una belleza. Díganme, todo lo tiene, ¿verdad? Furia demencial, destructiva, ternura infinita. Y es un cuento que nos sorprende. Es un cuento que no, el final no lo vemos venir. No vemos venir. El punchline, el punchline del cuento es, ¿sabes qué es? Que mi mujer acaba de tener un Wilita. Nadie sospechaba eso, nadie lo vio venir. Recuerdo una vez más la reflexión de Cortázar cuando decía, una novela, como una pelea de boxeo, nos gana por puntos, por tarjetas, por acumulación de puntos en las tarjetas de los jueces, una novela. Pero un cuento debe ganarnos por nocaut, debe tirarnos a la lona, a algo que no vimos venir. No vimos venir el golpe y nos tira a la lona y nos deja tirados hasta después de la cuenta de 9. Entonces Cortázar decía, el cuento debe ganarnos por nocaut, la novela nos gana por decisión. Bueno, esta es una muy interesante noción, muy interesante y muy digna de ser meditada, pero no la podemos tomar rigurosamente, hay que tomarla cum grano salis. No, no, Cortázar tiene montones de cuentos que no nos ganan por nocaut, en modo alguno, otros sí. Edgar Allan Poe a veces nos gana por nocaut, a veces no nos gana por nocaut. Carlos Salazar Herrera en general apuesta por el knockout. No todos, pero casi todos los cuentos de Angustia y Paisajes nos ganan por knockout, por una punchline, por una última revelación que no vimos venir, algo impredecible que nos deja estupefactos, ¿verdad? Es parte de la dramaturgia de don Carlos Salazar Herrera, de su enorme manejo de la psicología del lector, ¿verdad? Magnífico, magnífico, sí, sí. Este es un cuento de knockout. No, por ningún lado podríamos haber sospechado que el Cholo venía a tener un Wilita y que ahora era un hombre nuevo, obligado a ser un hombre nuevo, por amor, ¿verdad? Los cuentos de Chekhov, por ejemplo, casi nunca son de knockout, casi nunca. Nos ganan por puntos como las novelas. Entonces, eso es para decirles que no tomen la observación de Cortázar como que 2 y 2 son 4. No es una verdad cartesiana. Pienso, luego existo, ¿no? Es una observación muy interesante que se aplica a un buen número de cuentos en la historia de la literatura, pero no a todos, no a todos. Insisto, Chekhov no escribe cuentos de knockout en general y el propio Cortázar tampoco. Queridos amigos, ha sido un inmenso gozo compartir con ustedes este bellísimo cuento. Yo les mando un abrazo lleno de afecto, lleno de cariño, lleno de gratitud. Y los invito para volver a encontrarnos muy pronto con otro programa de Sapere Aude, conversando con los grandes escritores.